Christian Evere pasó de ser el fichaje que nadie conocía a ser la gran figura sorpresa del Cruz Azul en la liguilla. 3 goles en 3 partidos. Pero más allá de este gran momento, el nigeriano tiene una historia de vida tan dura y cruda que parece sacada de un cuento de ciencia ficción. Muertes, abandonos y la estafa de su representante, que lo llevó al punto de tomar la decisión de abandonar todo. Esta es la dura historia de Christian Evere y lo que estás por conocer te dejará impactado. Imo es un estado del sureste de Nigeria. Una región que no aparece en los titulares del fútbol mundial, que no tiene academias famosas ni cazatalentos que los clubes europeos rastrean con reporteros y tecnología de análisis de datos. Es una zona rural donde la vida se organiza alrededor de la comunidad, donde la familia lo es casi todo y donde los niños aprenden desde muy temprano que el mundo no les va a regalar nada. Christian Evere nació ahí. Y lo primero que la vida le quitó, antes de que pudiera entenderlo o recordarlo, fue a su padre. Murió cuando Christian tenía apenas 1 año. La ausencia más grande de la vida de un niño antes de que ese niño tenga siquiera la capacidad de procesar que esa ausencia existe. Y la madre se quedó sola con los hijos, en una Nigeria que no tiene sistemas de protección social que amortigüen ese tipo de golpes, con la única herramienta que tienen las madres que no se rinden: seguir. Ella quería que Christian estudiara. No lo decía como capricho ni como falta de comprensión hacia lo que su hijo soñaba. Lo decía porque conocía la realidad del fútbol en Nigeria. Porque sabía que ese camino es estrecho, que los que lo intentan son muchísimos y los que llegan son poquísimos, que el margen entre el talento y la carrera profesional está lleno de obstáculos que no tienen nada que ver con lo que uno hace dentro del campo. Pero hubo alguien que sí creyó en el camino del fútbol, el tío de Christian. Y el apoyo del tío fue la diferencia entre un sueño que se queda en los potreros del barrio y uno que empieza a caminar hacia algo real. En Nigeria no hay divisiones juveniles profesionales con la estructura que existe en Sudamérica o en Europa. Lo que hay son academias locales, centros de entrenamiento comunitarios, torneos regionales donde los chicos se miden entre sí. Y en alguna de esas academias, en alguno de esos torneos donde los ojeadores de la selección nigeriana sub-17 revisaban su lista de candidatos, el nombre de Christian Evere apareció. Y lo que vino después fue el momento que cambió todo lo que seguía. Llegó el día. Christian estaba rindiendo su último examen escolar. No un examen cualquiera. El examen que cierra la etapa, el que la madre esperaba que abriera la puerta hacia la universidad. Y en medio de ese examen, en ese cruce exacto entre el futuro que la madre quería y el futuro que el hijo había estado construyendo en silencio, llegó la llamada. Una oportunidad para presentarse a las pruebas de la selección sub-17 de Nigeria. Christian terminó el examen. Y después agarró un autobús de madrugada y viajó solo buscando la oportunidad que nadie le iba a guardar si no aparecía a tiempo. De los 13 jugadores de su academia que fueron a esas pruebas, solo uno quedó seleccionado: él. Lo que siguió fueron 8 meses de concentración con la selección sub-17. Sin teléfono, sin televisión, enfocados únicamente en el fútbol, en el trabajo colectivo, en la construcción de un equipo que iba a representar a Nigeria en el torneo más importante de esa categoría en el mundo. Las eliminatorias africanas, la Copa África Sub-17 y después el Mundial. En ese vestuario, en esos meses de preparación y de competencia, Christian Evere se cruzó con 2 nombres que el fútbol mundial iba a pronunciar muchos años después con mucho más frecuencia. Samuel Chukwueze, el extremo que llegó al Milan de Italia, y Victor Osimhen, el delantero que fue a Napoli y que se convirtió en uno de los 9 centrales más temidos del fútbol europeo. Los 3 formaban el ataque de esa Nigeria sub-17. Y Evere y Osimhen no solo compartían el tridente ofensivo, compartían habitación. Dormían en la misma habitación. Hablaban de fútbol, de la vida, de lo que cada uno quería. 2 jóvenes nigerianos que en ese momento no podían saber del todo lo que el fútbol iba a depararles. El Mundial Sub-17 del 2015 los consagró. Nigeria ganó el torneo, derrotó a Malí en la final y se coronó campeón del mundo en esa categoría. Y en el camino hacia esa final, en las semifinales Nigeria derrotó a México por marcador de 4-2 en la disputado el 5 de noviembre de 2015. El partido se celebró en el Estadio Municipal de Concepción y Christian Evere marcó un gol que en ese momento era parte del relato colectivo de una selección campeona y que con el tiempo iba a tomar otro significado. El gol de un chico de Imo, Nigeria, que se había subido a un autobús de madrugada después de rendir un examen escolar y que ahora estaba en un Mundial Sub-17 marcándole a México, país que en un futuro le abriría las puertas para desplegar su fútbol. El primer sueño roto. Después de un mundial ganado, después de compartir el ataque con Chukwueze y Osimhen, después de marcar en semifinales contra México, lo que debería seguir es el club europeo, el contrato firmado,
el siguiente capítulo de una carrera que acaba de validarse en el escenario más grande de su categoría. Para Chukwueze siguió así. Para Osimhen siguió así. Para Christian Evere el camino tomó una dirección diferente. Hubo una oferta. El Sint-Truiden de Bélgica. Un club real, de una liga real, una oportunidad concreta de dar el salto profesional en Europa con toda la historia del Mundial Sub-17 como carta de presentación. Las conversaciones avanzaron. Y entonces llegó el momento en que el representante de Evere pidió más dinero del que el club estaba dispuesto a pagar y el pase se cayó. No por el rendimiento, no por una lesión, no porque el club hubiera cambiado de idea sobre el jugador, sino porque alguien que estaba del lado de Christian, alguien que debería haber estado cuidando sus intereses, tomó una decisión que cerró una puerta que en ese momento era quizás la más importante que se le iba a abrir en esa etapa de su carrera. La diferencia entre el representante que trabaja para el jugador y el representante que trabaja para sí mismo. Christian Evere iba a aprender esa lección de la manera más dura posible, pero eso vendría después. Lo que vino luego fue Argentina. Llegó a un centro de alto rendimiento en Canning, en el conurbano bonaerense, buscando mantenerse en forma, buscando opciones, buscando que alguien con posibilidades concretas lo viera jugar y decidiera apostar. Y lo que encontró fue a Rosario Central. El club rosarino lo incorporó para su reserva. Entre los 18 y los 20 años, Christian Evere vivió en Rosario, entrenó en las inferiores de uno de los clubes históricos del fútbol argentino y marcó goles que sus compañeros de ese periodo todavía recuerdan, incluyendo uno ante Newell's en el clásico rosarino juvenil, que en Rosario es un partido que no tiene escala intermedia entre el triunfo y el desastre. Pero justo en ese momento se produjo otra tragedia. La rodilla no aguantó. Una lesión frenó lo que hasta ese momento había sido un proceso de reconstrucción. Y cuando la rodilla no aguanta, cuando el cuerpo te para en el momento en que todo parecía estar encaminando hacia la dirección correcta, los clubes cambian sus cálculos con una velocidad que a veces resulta brutal para el jugador que está del otro lado de esa ecuación. Rosario Central no le renovó, lo dejó libre. Y en ese momento Christian Evere, que había ganado un Mundial Sub-17, que había dormido en la misma habitación que el hombre que después llevaría al Nápoles a ganar un Scudetto, que había marcado ante México y ante Newell's, tenía 20 años y no tenía club. Su lema, nunca rendirse. Brasil fue el siguiente capítulo. Y Brasil fue, durante un tiempo, el capítulo más oscuro. Juventude lo incorporó, la Serie B brasileña. Un intento de retomar la carrera en un contexto diferente, en un fútbol diferente, con la esperanza de que el salto de categoría llegara con regularidad y trabajo. Pero Juventude lo cedió al Lajeadense. Y en el Lajeadense apenas disputó 6 partidos. Y entonces llegó la pandemia. El mundo se cerró, los estadios se cerraron, las ligas se suspendieron. Los contratos se congelaron o se cancelaron. Y en medio de ese caos global que afectó a todas las personas en todos los países de maneras distintas, Christian Evere quedó atrapado en Brasil con los documentos vencidos, sin poder jugar porque los papeles no estaban en orden, y con un representante que fue desapareciendo de a poco hasta no aparecer más. No fue una separación formal, no hubo una conversación, no hubo un documento firmado. El representante sencillamente dejó de responder, dejó de gestionar. Vendió la casa que compartían y desapareció. Y Christian se quedó solo, sin trabajo, sin dinero, sin papeles. Sin el hombre que se suponía que estaba de su lado. En un país extranjero, con un idioma que no era el suyo, en medio de una pandemia que había vuelto todo más difícil de lo que ya era. Hubo un periodo en que tuvo que vivir en la casa de un amigo del gimnasio donde entrenaba. No un compañero de equipo, no alguien de la industria del fútbol, un amigo del gimnasio. El tipo de ayuda que se recibe cuando uno ya no tiene a dónde más acudir y alguien que no tiene obligación de hacer nada decide tender la mano porque sí, porque eso es lo que hacen algunas personas cuando ven que otro ser humano la está pasando muy mal. Christian pensó en irse a Nigeria, no como plan de vida, sino como la única opción que veía desde donde estaba parado. Pensó que el fútbol quizás no había sido para él, que había hecho todo lo que tenía que hacer, que había trabajado, que había creído, que había viajado solo en un autobús de madrugada para llegar a una prueba de selección y que había ganado un mundial, y que de todas formas ahí estaba, en Brasil, sin documentos, sin representante, sin club y con la sensación de que el fútbol le había dado lo suficiente como para saber lo que podía haber sido y lo suficiente como para entender que quizás no iba a poder llegar a serlo. Es un momento que muy pocos futbolistas hablan abiertamente. El momento del fondo real. No el fondo de estuve en el banco durante un torneo ni el fondo del entrenador no me tenía en cuenta. El fondo de verdad, el fondo donde uno se pregunta si tiene sentido seguir. Christian Evere se hizo esa pregunta. Y lo que le respondió,
en algún momento que él mismo probablemente no podría fechar con exactitud, fue que sí, que tenía sentido seguir, que se iba a quedar, que iba a encontrar la manera. Y la manera llegó con nombre y apellido. El renacer de las cenizas. Claudia Capillani es una representante brasileña que trabaja en el circuito menos visible, que conoce la estructura del fútbol brasileño en sus diferentes niveles y que cuando ve a un jugador decide si hay algo ahí que vale la pena apostar. Cuando encontró a Christian Evere, vio algo. No la versión deteriorada de un delantero que llevaba meses sin jugar con los documentos vencidos y sin representante. Vio al campeón del mundo sub-17. Vio al jugador que había marcado en el clásico rosarino. Vio al delantero que cuando tenía el contexto correcto podía hacer cosas que otros jugadores de ese nivel no hacían. Y le dijo algo que Christian recuerda porque fue exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento. Le dijo que tenía que renacer futbolísticamente desde cero y Christian aceptó. Fluminense de Joinville. Un club pequeño del fútbol brasileño que no tiene nada que ver con el Fluminense de Río de Janeiro más allá de compartir parte del nombre. Una categoría muy por debajo de la Serie B donde él había estado. Un escenario sin glamour, sin cobertura mediática, sin nadie mirando desde Europa para hacer una oferta. Un lugar donde lo único que importaba era jugar. Y jugó. 4 goles en 8 partidos. En un club de ese nivel esos números no generan titulares en los grandes medios, pero generan algo más importante. Generan confianza, la confianza que se había ido destruyendo en Brasil con los documentos vencidos y el representante desaparecido y los meses sin poder pisar una cancha. Esa confianza volvió partido a partido, gol a gol, en canchas que nadie filmaba para grandes audiencias pero donde el fútbol era tan real como en cualquier otro lugar. Metropolitano, Maringá, Paraná Clube. La reconstrucción fue lenta porque las reconstrucciones reales siempre son lentas. Pouso Alegre le dio un registro que en ese momento pocos notaron pero que tiene su propio peso. Se convirtió en el primer nigeriano en marcar en la Copa de Brasil. Un dato que en ningún ranking de los grandes medios futbolísticos del mundo aparece, pero que en la historia personal de Christian Evere significa algo. Significa que en el camino de regreso estaba haciendo cosas que nadie más había hecho antes que él. Y el camino de regreso terminó llevándolo a Vila Nova, la Serie B brasileña. El mismo nivel en que había estado cuando todo se derrumbó durante la pandemia. Pero esta vez no llegó cedido desde un club que no creía del todo en él. Llegó como alguien que había ganado ese lugar desde abajo, que había pasado por el amateurismo y había seguido subiendo, que había dicho que sí cuando podía haber dicho que no y que se había subido al bus de madrugada, otra vez, para llegar a tiempo a la oportunidad. En medio de esa reconstrucción lenta, partido a partido, cancha por cancha en el interior de Brasil, cuando las cosas empezaban a tomar otro color y el fútbol comenzaba a sonreírle de nuevo después de todo lo que había pasado, sonó el teléfono. Era su novia. La misma que había quedado en Nigeria mientras él recorría Brasil buscando rearmarse. La misma a quien Christian le había prometido que pronto iba a poder vivir de verdad de su sueño, que en cuanto todo se acomodara le mandaba los pasajes para que viniera, para que estuvieran juntos, para que la distancia y la espera tuvieran un final concreto. Esa llamada no era para hablar de pasajes. Esa llamada era para decirle que ya no eran 2, que iban a ser 3. Christian se quedó quieto con el teléfono en la mano procesando una noticia que en otro momento de su vida, en otro contexto, con otra estabilidad, hubiera sido solo alegría pura. Pero en ese momento la alegría y el peso llegaron juntos, mezclados de una manera que solo entiende quien ha estado en una situación parecida. Un hombre solo en un país extranjero, reconstruyendo su carrera desde lo más bajo, con un contrato que apenas le daba para sostenerse, recibiendo la noticia de que su hija iba a nacer del otro lado del mundo. Habló con el club. Les explicó la situación. Les dijo que necesitaba viajar, que su novia estaba en Nigeria, que su hija iba a nacer y que él tenía que estar ahí. El club no lo autorizó. Hay decisiones que en el fútbol se justifican con la lógica del contrato, con la lógica del calendario, con la lógica de que los compromisos deportivos tienen prioridad sobre los compromisos personales porque así funciona la industria y así lo firmaste en el papel. Esa lógica existe. Y en muchos casos los jugadores la aceptan porque no tienen otra opción o porque deciden que el costo de romper es demasiado alto. Christian Evere calculó el costo. Y decidió de todas formas. Rompió el contrato. Agarró lo que tenía. Se subió a un avión rumbo a Nigeria. No porque no entendiera lo que eso significaba para su carrera, sino precisamente porque lo entendía y lo eligió de todas formas. Porque había una cosa más importante que el contrato y que la carrera y que el mercado de fichajes y que todo lo que el fútbol puede ofrecer o quitar. Y esa cosa estaba naciendo en Nigeria con su nombre ya elegido, Larissa.
Cuando Cristian llegó y la tuvo en brazos por primera vez, cuando miró a su novia después de todo lo que los dos habían atravesado con la distancia y la incertidumbre y la espera, dijo algo que ninguna cámara grabó pero que él recuerda con la precisión con que uno recuerda las frases que salen del centro de uno mismo sin haberlas preparado. Les dijo que iba a hacer todo lo posible para darles la mejor vida. Y después agregó algo más. La frase que a día de hoy sigue repitiendo cuando alguien le pregunta por ese momento. La frase que resume lo que ese hombre tiene claro sobre lo que importa y lo que no. Así tenga que dejar el fútbol para siempre y trabajar de obrero, jamás las voy a dejar solas. Y el destino, que a veces escucha las promesas que se hacen en privado, pareció tomar nota. Porque lo que siguió no fue el final del fútbol. Fue algo distinto. Algo que Cristian no podía ver todavía desde donde estaba parado, pero que se estaba armando sin que él lo supiera. En el circuito del fútbol sudamericano, en esas conversaciones que ocurren entre representantes y dirigentes de clubes medianos que siempre están buscando jugadores que otros descartaron, empezó a circular un dato. Había un delantero nigeriano que había pasado por los clubes del interior de Brasil, que había marcado goles, que tenía condiciones físicas y un olfato de gol que llamaba la atención y que había quedado libre. Libre porque había roto un contrato para estar en el nacimiento de su hija. Desde Uruguay llegó el interés. Plaza Colonia. Un club del interior del país que no aparece en los titulares del fútbol latinoamericano, pero que tiene dirigentes que miran más lejos que la última temporada y que cuando escuchan que hay un delantero con ese perfil disponible deciden que vale la pena hacer la llamada. La llamada llegó, y Cristian Evere respondió de la única manera que sabe responder cuando alguien le abre una puerta. Dijo que sí, y se subió al avión. Su nuevo renacer. Llegó a Uruguay sin conocer prácticamente nada del país más allá de los nombres que el fútbol le había enseñado desde Nigeria. Suárez, Cavani, Forlán. Los grandes. Pero Uruguay es también el país donde el fútbol del interior tiene su propia dignidad, donde los clubes pequeños compiten con orgullo y donde a veces un jugador que llega buscando minutos encuentra mucho más que eso. El primer torneo fue discreto, 15 partidos, 2 goles. El tipo de arranque que no genera titular de diario, pero que le da al jugador lo que necesitaba. Ritmo, continuidad. La certeza de que el cuerpo responde, de que las piernas siguen ahí, de que el instinto que lo hizo campeón del mundo sub-17 no desapareció en los años difíciles, sino que estaba esperando el contexto correcto para volver a expresarse. Y en 2023 ese contexto llegó. 17 goles en 35 partidos. Plaza Colonia descendió ese año, pero Cristian Evere terminó a solo un gol de los máximos goleadores de todo el campeonato uruguayo. Un delantero que nadie conocía en Uruguay llegó y casi gana el título de goleo de la primera división. Eso no pasa por accidente. Eso pasa porque el jugador tiene algo que el contexto había estado ocultando y que ahora, finalmente, encontró la cancha donde expresarse. Nacional lo quiso, Defensor Sporting lo quiso. Y al final fue Nacional quien se quedó con él. Uno de los dos clubes más grandes de Uruguay pagó el 30% de su ficha y lo incorporó a préstamo. Y Cristian Evere, el chico de Imo que había tocado fondo en Brasil durante una pandemia, llegó a uno de los clubes más históricos del fútbol sudamericano. En Nacional debutó en Copa Libertadores. Marcó en fase previa internacional. Y después vinieron las lesiones, la falta de continuidad, los meses donde los partidos llegaban con cuentagotas y la frustración de saber que el nivel estaba pero que el cuerpo o las circunstancias no siempre acompañaban. La afición de Nacional, que es una afición que exige, que tiene una identidad muy marcada y que no siempre es generosa con los jugadores que no rinden desde el primer partido, nunca le dio la espalda del todo. Y en el vestuario encontró algo parecido a lo que había encontrado en la selección sub-17. Compañeros que se convirtieron en algo más que eso. Jeremías Recoba, Maxi Gómez, Nicolás Lodeiro. Nombres del fútbol uruguayo que lo acogieron, que entendieron que ese delantero nigeriano tenía algo que valía la pena esperar. A comienzos de 2025 volvió a Plaza Colonia buscando lo que siempre necesitó para rendir. Continuidad, 22 partidos, 1 gol, 5 asistencias. No los números de la explosión, pero los números de un jugador que tiene el juego claro, que entiende lo que el equipo necesita de él, que ya no está reconstruyéndose desde cero sino ajustándose, preparándose para el momento grande que todavía no había llegado. Y luego volvió a Nacional. Y el momento grande llegó. Juan Izquierdo había muerto. El defensa uruguayo de Nacional falleció después de un episodio cardíaco durante un partido internacional que conmocionó al fútbol latinoamericano entero. Y ese grupo de jugadores, ese vestuario que había perdido a un compañero de verdad, a alguien que había sido parte de esa familia que los vestuarios buenos construyen, tomó el campeonato como algo más que una competencia.
Lo tomaron como una misión, como una manera de honrar a alguien que ya no estaba pero que de alguna manera seguía siendo parte del grupo. En la final del campeonato uruguayo, contra Peñarol, el clásico más grande del país, el partido más importante del año, Cristian Evere se enteró pocas horas antes del partido de ida que iba a ser titular. No horas de preparación táctica, no días de trabajo específico con el sistema de juego pensado para esa noche. Pocas horas. Y salió al campo y fue determinante. Robó pelotas en la salida rival. Participó directamente en los 2 goles de Nacional. Fue uno de los hombres del partido en el clásico más importante de la temporada. En el partido de vuelta empezó en el banco. Ingresó en el minuto 102 del tiempo extra. El partido empatado, la tensión de una final que se definía con el tiempo suplementario completado y con todo lo que había en juego. Y en el minuto 114, cuando el reloj llevaba prácticamente 2 horas de fútbol y los cuerpos pedían que algo terminara, Cristian Evere encontró el balón y lo puso adentro. El gol del campeonato, el gol que le dio a Nacional el título, el gol que ese vestuario le había dedicado a Juan Izquierdo desde el primer partido de la serie. Después confesó que no pudo dormir esa noche, que se quedó ahí, en la cama, con la sensación de que algo que estaba pasando no podía ser real después de todo lo que había vivido. El niño de Imo que se había quedado sin padre al año de nacer. El chico que terminó el examen escolar y tomó un autobús de madrugada. El delantero que se quedó solo en Brasil con los documentos vencidos. El jugador que empezó de cero desde el amateurismo. El hombre que rompió un contrato para estar en el nacimiento de su hija. Ese hombre, esa noche, había metido el gol que le daba el campeonato a Nacional de Uruguay. La celebración la tenía preparada. Los lentes de Vlade, el personaje de la película que veía de niño en Nigeria. Ya los tenía listos porque estaba convencido de que iban a ser campeones. Eso es lo que hace un jugador que confía en lo que está construyendo. Y con el primer dinero grande de su carrera no se compró nada para él. Le regaló un auto y una casa a su madre. El cumplimiento de una promesa que había hecho de niño, en una zona rural de Nigeria, antes de saber exactamente cómo ni cuándo iba a poder cumplirla. La llegada a México. Después de una final de campeonato ganada en el minuto 114, después del gol que le dio el título nacional, el nombre de Cristian Evere empezó a circular por el fútbol latinoamericano de una manera diferente. No el rumor, no la posibilidad. El interés concreto de un club que quería ese perfil, esa velocidad, esa intensidad, esa capacidad de aparecer en los momentos más difíciles. Cruz Azul avanzó rápido. El pase fue de cerca de $2 millones, dividido entre Plaza Colonia y Nacional. Para el club del interior uruguayo que creyó en él cuando nadie más lo hacía, fue una ganancia que habla de lo que significa apostar por jugadores que otros descartan. Para Cristian Evere fue el salto definitivo. La Liga MX, un torneo que él no conocía de adentro pero que el fútbol latinoamericano respeta y que los clubes de ese campeonato tienen los recursos y la estructura para competir en serio. Llegó con dudas externas. El perfil de un delantero físicamente explosivo, rápido, potente, con capacidad de jugar como extremo o como delantero centro, pero con interrogantes sobre su técnica en espacios reducidos, sobre su capacidad asociativa dentro de un esquema que pedía cosas distintas a lo que él había hecho en Uruguay. Cruz Azul es un club grande con una presión que en el torneo regular no siempre se puede administrar, especialmente cuando uno llega nuevo, cuando el idioma futbolístico del grupo todavía es algo que se aprende, cuando los compañeros y el sistema y el ritmo de la Liga MX son todo nuevos al mismo tiempo. En la fase regular marcó un gol, un solo gol. El tipo de número que en México genera conversación del tipo equivocado. La pregunta sobre si el fichaje valió la pena. La comparación con lo que costó y con lo que rinde. El escrutinio que en la Liga MX es inmediato, constante y que no espera a que un jugador termine de adaptarse para emitir su veredicto. Pero Cristian Evere ya había pasado por eso. Ya había vivido el fondo real en Brasil. Ya había empezado de cero desde el amateurismo. Ya había metido el gol de una final de campeonato en el minuto 114. El escrutinio de la fase regular de un torneo mexicano no era el momento más difícil que había enfrentado en su carrera. Y cuando llegó la liguilla, cuando los partidos empezaron a pesar de verdad, cuando el margen de error desapareció y lo único que importaba era quién respondía en los momentos más difíciles, Cristian Evere respondió. Explosión en la liguilla. Su primer víctima para consagrarse fue Atlas en cuartos de final, la serie que en Cruz Azul nadie podía permitirse tomar con ligereza porque en la liguilla no existe el partido que ya está ganado antes de jugarse. Y en esa serie apareció el delantero nigeriano que en el torneo regular había marcado apenas una vez. 2 goles en la serie completa.
Un doblete que los medios mexicanos cubrieron con la sorpresa que genera ver a un jugador que nadie tenía en la conversación convertirse en figura. ESPN habló de un récord histórico. El primer africano en marcar en fases de liguilla y por consiguiente el primero en marcar un doblete en liguilla con la camiseta de Cruz Azul. Un dato que en el momento suena a curiosidad estadística y que con el tiempo podría quedarse en la memoria del club como el inicio de algo que nadie anticipó. Cruz Azul avanzó. Y entonces vino Guadalajara. Chivas en semifinales. La serie con más carga simbólica que un equipo celeste puede enfrentar en la liguilla porque Chivas es Chivas, porque la afición de ambos equipos convierte esos partidos en algo más que fútbol, porque el club tapatío llegaba con su propia historia de esa misma ronda y con la energía de un equipo que había clasificado de manera que nadie esperaba. En la ida, con el partido trabado, con el marcador en 2-2 y la serie todavía abierta para cualquier resultado, llegó el penal. Y Christian Evere lo tomó. No un jugador que en el torneo regular había sido el artillero del equipo. No alguien que llegaba a la liguilla con el peso de los goles acumulados. Él. El que había marcado una vez antes de que empezara la fase final. Y lo convirtió. Empate, serie abierta, Cruz Azul con vida para definir en casa. Durante toda la serie contra Chivas, más allá del gol, hubo algo que los analistas del partido empezaron a señalar con más frecuencia cada vez. La manera en que Evere presionaba la salida rival. La intensidad con que iba a buscar la pelota en la zona de los defensas, la capacidad de robar en campo contrario, de generar situaciones de peligro no solo cuando el balón le llegaba ya dentro del área, sino desde mucho más lejos. Un delantero que trabaja para el equipo cuando el equipo no tiene el balón. Eso no aparece en el marcador, pero aparece en el partido, y los técnicos y los compañeros lo ven aunque las cámaras no siempre lo capten. Cruz Azul eliminó a Guadalajara con un global de 4-3. Y ahora la final, Pumas de la UNAM. El club universitario de Efraín Juárez, el equipo que a lo largo del Clausura 2026 se había convertido en uno de los proyectos más emocionantes de la liga, con jugadores como Jordan Carrillo recuperado y con Keylor Navas debajo de los 3 palos. Una final que enfrenta dos proyectos distintos, dos maneras distintas de construir un equipo, dos aficiones con identidades muy marcadas en el fútbol mexicano. Y en el centro de ese enfrentamiento, del lado celeste, el delantero nigeriano que llegó desde Uruguay con interrogantes y que respondió en los momentos más difíciles de la temporada con una consistencia que nadie anticipó. 3 goles, 3 asistencias. El jugador sorpresa de la liguilla según los medios del país. El gran acierto del mercado celeste según los que miran los números y los que miran los partidos. Christian Evere va a jugar una final de la Liga MX. El niño de Imo, Nigeria, que no conoció a su padre, que se subió solo a un autobús de madrugada para llegar a una prueba de selección, que ganó un Mundial Sub-17 al lado de quien después fue a Napoli y fue a Milán, que se quedó sin representante y sin documentos en Brasil durante una pandemia, que empezó de cero desde el amateurismo en un club pequeño de Brasil porque alguien creyó en él cuando nadie más miraba, que rompió un contrato para estar en el nacimiento de su hija, que metió el gol del campeonato uruguayo en el minuto 114, que llegó a México y en el torneo regular marcó un solo gol y aguantó la duda y el escrutinio y la presión de haber costado $2 millones y respondió cuando los partidos empezaron a pesar de verdad. Ese hombre va a jugar una final. Hay una frase que aparece muchas veces en las historias de futbolistas que llegaron desde muy lejos. La frase sobre el sacrificio que nadie ve. La frase sobre el trabajo en silencio, sobre los años donde uno construye algo sin que nadie aplauda, sobre el momento donde todo lo que uno hizo cuando nadie miraba finalmente se expresa en el momento donde todo el mundo mira. Christian Evere tiene esa historia. Pero la de él tiene capas que la mayoría de esas historias no tienen. Porque no es solo la historia del jugador que trabajó en silencio y llegó. Es la historia del jugador que llegó, que cayó, que tocó el fondo real, que empezó de nuevo desde lo más bajo y que llegó de nuevo. 2 veces. El proceso doble de alguien que no tuvo suficiente con una caída para entender que el fútbol no siempre es justo, que los representantes no siempre están de tu lado, que las rodillas se rompen en los peores momentos, que las pandemias no preguntan si tus documentos están en orden, que el fútbol te puede quitar mucho, pero que si uno tiene lo que Christian Evere tiene adentro, no te puede quitar todo. La final está por jugarse. Pumas va a defender el arco que cuida Keylor Navas. El equipo que Efraín Juárez construyó tiene nombre y jerarquía y una historia de esa temporada que merece respeto. La final va a ser exactamente lo que las finales son. Difícil, tensa, definida por momentos pequeños que en el momento en que ocurren parecen insignificantes y que media hora después determinan todo. Y en alguno de esos momentos, en alguno de esos instantes donde el partido pide que alguien aparezca, el fútbol va a decidir si es el turno de Christian Evere otra vez.
Si el chico del autobús de madrugada tiene un capítulo más que escribir. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que esta clase de jugadores son los que necesita la Liga MX para enriquecerse? Podemos decir que la vida dentro del fútbol está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es saber cómo responder cuando todo se viene abajo, cómo aprender de los errores y cómo reconstruirse cuando la credibilidad está en juego. Tal como es el caso de Jordan Carrillo, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para encontrar su lugar. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí, no te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada de una forma muy entretenida.